Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Con Nera, el momento de decidir es ahora. Compra y financia todo lo que tu campaña de maíz necesita. Semillas, fertilizantes y más de forma 100% online en un mismo ecosistema digital. Crea tu cuenta en Nera y hacelo fácil, rápido y desde cualquier lugar. Nera, la conexión financiera del agro. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Sofi, Entre Nos de hoy con el Día Mundial de la Alimentación y pocos motivos de festejo, ¿cierto? Sí, correcto. El pasado 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación, que lo decíamos más temprano. Algunos también le llaman el Día de la Soberanía Alimentaria, pero bueno, la efeméride designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO famosa, lo llamó Día Mundial de la Alimentación, y su objetivo es sensibilizar, concientizar sobre los desafíos globales en términos de alimentación, promover la cooperación contra la lucha contra el hambre, malnutrición, pobreza. Y según las últimas estadísticas que hay disponibles, hablamos de unos 700 millones de personas que padecen hambre o inseguridad alimentaria. En 2024, que es a periodo finalizado y analizado, que es el último, las cifras marcaban que era un 8,2% de la población mundial. Wow. Y que si bien era un dato menor que en 2023, o sea, se mostraba una mejoría, lo que sucedió es un aumento de la desigualdad. Se agrandó la brecha. Se agrandó la brecha y la hambruna se concentró en subregiones de África y Asia. No sé si recuerdan, hace poco nos había llegado a muchos la gacetilla de que por primera vez había vuelto la hambruna como tal en Gaza. Sí. O sea, volvía a existir, digamos, en el mundo el concepto de hambruna, que es gente que muere de hambre, literalmente. Sí. A nivel mundial, el informe que salía el año pasado mostraba que el punto de quiebra había sido la pandemia, claro, así con políticas monetarias, políticas fiscales que se intentaron aplicar para sanear la crisis sanitaria. Bueno, en detrimento sucedieron otras cosas. También estuvo la guerra Ucrania, condiciones climáticas que se agravaron. De 2020 a la fecha tuvimos muchos fenómenos climáticos graves. Así que todo eso creó un caldo de cultivo para que hubiera cada vez más personas en necesidad de alimentos. Y eso que decía Caro, la brecha se hizo más palpable. También hubo inflación de alimentos, y con esto cierro lo que tiene que ver con panorama internacional. 2,3 en diciembre del 2020 y saltó al 13,6% a principios del 2023. ¿Eso es la inflación, es el promedio de inflación de todos los países del mundo? Claro, en términos de alimentos. Segmentado ahí hubo un 13%, aumentaron el precio de los alimentos un 13% en 2023. O sea que mientras nosotros teníamos inflación alta, también la había, sí, a nivel... incomparable, ¿no? Pero sí. Exactamente, y en los países más pobres subió al doble, ¿sí? En 30% rondaba la inflación de alimentos en mayo de 2023. Ahora bien, si nos metemos en el caso de Argentina, país productor de alimentos, lamentablemente, y ahí viene el título de esta columna, no tenemos mucho para festejar, y por eso, digamos, es que la situación preocupa, porque Argentina es un gran productor de materias primas y de alimentos en particular. Entonces, bueno, eso hace que sea todo más alarmante. Lejos de estar cerca de dar con ese objetivo que se había puesto para el 2023, fecha que tenemos cada vez más cerca, ¿no? Antes 2030. 2030, perdón, que antes decíamos, no, el 2030, las metas 2050 están cada vez más cercanas. Una de esas metas era el hambre cero. Y en las últimas décadas, la verdad es que venimos medio involucionando, lamentablemente. El número de personas subnutridas que hay en el país, y que subió de manera alarmante desde el principio de milenio, desde el año 2000 para acá, ya alcanza el 1,6 millones de personas. Y entre 2022 y 2024, la tasa de subalimentación aumentó y se ubicó en torno al 3,4%. Solamente en esos años aumentó un 3,4%. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subalimentación? Porque hay categorías, vamos a recorrer varias de ellas. Una, como decíamos, la subalimentación. Hablamos de una persona que no puede adquirir alimentos para satisfacer las necesidades de energía mínimas diarias. Durante un año. Eso se mide durante un plazo de un año. ¿Quién lo mide esto, Sofi? Esto lo mide la FAO. La FAO directamente no es país por país que pone sus datos. No. Esto lo mide la FAO, porque la FAO tiene oficinas acá en Argentina. Perfecto. De hecho, el jueves pasado también la FAO hizo un encuentro ahí en Plaza Lavalle, enfrente a tribunales. Pregunto por si hay algún país que quiera maquillar algún dato y no mostrarlo. Esto lo mide directamente la FAO en todos los países. Exactamente. Esta cifra crece cuando se habla de inseguridad alimentaria moderada, ¿sí? Es cuando las personas no tienen acceso regular y permanente a alimentos de calidad en la cantidad y cantidad necesaria justamente para sobrevivir. Esos son 15,4 millones de personas.
Y esto sí es grave porque es un tercio de la población. Una bocha, es una bocha. Un tercio. Subalimentación poco, pero inseguridad alimentaria moderada, sí, en un país que produce muchos alimentos, sí, ¿no? Claro. Y acá se refuerza lo que decíamos de la desigualdad, porque hay gente que recibe mucho y gente que no recibe nada. En un país que debería alcanzar por lo menos para satisfacer a toda la población local. Luego exportamos, digamos, sobra. Y aún así existe este problema. Y respecto a la desnutrición... Es que no es un problema de oferta, sino de poder adquisitivo. No, y de distribución también. De que llegue eso que se produce a quienes lo necesitan, digamos. De que derrame, el famoso derrame, bueno, que no estaría sucediendo. Y respecto a la desnutrición infantil, que ocurre cuando niños y niñas no reciben los nutrientes esenciales para el desarrollo, digamos, considerado en esa etapa de niñez, la FAO estimó que afecta entre 10 y 15% de los niños menores de 5 años. Que ahí es donde se dan todos, digamos, esos son los años que se estiman siempre de importancia de nutrientes, exactamente, para poder crecer luego. Y otro punto clave gira en torno a la calidad de la alimentación, porque la FAO también marca que aun cuando hay gente que recibe alimento en cantidad, no lo recibe en calidad, y marcó que hay una preocupación por una tasa muy elevada de prevalencia de obesidad adulta. De vuelta, somos el país no solo que produce, sino lo decíamos recién, que produce la mejor carne del mundo, claro. Y lo que comemos acá es malísimo. Según se indicó, el fenómeno viene creciendo sin prisa, sin pausa, y afecta al 35% de la población. Es muchísimo cuando hablamos, o sea, digo, en términos porcentuales. Sí. ¿Y qué previsiones hay al futuro? Bueno, lamentablemente no son muy positivas. El organismo FAO, bueno, estima que para 2030 casi 512 millones de personas padecerán subalimentación crónica en el mundo. Y casi un 60% va a estar concentrada en África. O sea, ese problema de no poder acceder a una alimentación permanente y consistente y de calidad en el tiempo se va a extender de forma y se va a volver crónica, ¿sí? Digamos, ya se vuelve un problema que no es por una cuestión como pues un conflicto bélico. Y sumo este dato, que es que el pasado jueves 16, así como la FAO hacía este encuentro ahí en Plaza Lavalle, también se hizo el alimentazo en Plaza de Mayo con organizaciones sociales, con la Mesa Agroalimentaria Argentina, que la integra la UTT, que la integra la FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, y otras tantas organizaciones más que se nuclearon ahí en Plaza de Mayo para visibilizar lo que producen pequeños y medianos productores con verduras, con frutas de todas las economías regionales, porque había yerba, había flores de productores del norte, había verduras de acá del cordón frutihortícola, de todo lo que tiene que ver con La Plata y también Luján. Frutillas, por ejemplo, de los quinteros y la verdad que se buscaba visibilizar eso y por supuesto mostrar a una semana, porque también no podemos obviar este dato, que es que estamos a 7 días de las elecciones. Total. Y eso también tenía un peso político, que es la situación, ellos me decían, básicamente nuestra estructura de costos. Nosotros tenemos muchos insumos dolarizados y cobramos en pesos, la eterna historia que le hemos contado acá un montón de veces, y o estamos en la línea de flotación, o sea, es decir, no ganan ni pierden. No ganan ni pierden, o por el contrario, muchos van desapareciendo. En particular, un productor de frutillas, me decía, yo tengo muchos compañeros que ya lamentablemente no trabajan, eligen reconvertir la chacra a otra cosa, y sobre todo también el tema de alquileres, así que problemáticas de las que ya hemos mencionado acá en el programa bastante, pero se nuclearon ahí un montón, y lo llamativo, muchos vecinos de la capital yendo a buscar alimentos gratis, la mayoría de ellos jubilados. Que decían, es la forma que tenemos acá. Me avisó, una señora nos decía, el otro día me avisó una amiga, y vine y me llevó el changuito y se llevaba algo como para tener, para lo que quedaba del mes, ¿sí? Así que eso, un día de la alimentación que me temo que va a seguir sucediéndose en el tiempo, que no tengamos mucho para festejar hasta que no haya políticas públicas ahí, que entre sector privado y sector público se pueda lograr algo para solucionar esta cuestión. Sí, la mejora del poder adquisitivo para que la gente acceda a los alimentos de calidad es fundamental, pero Argentina viene en ese camino intentando, de volantazo en volantazo, intentando mejorar la situación económica y claramente pesa. Y cierro con esto, que es que FAO marcaba esto, que es importante una coexistencia público-privada, que el Estado solo no puede resolver esto en ningún país, ¿sí? Pero tiene que haber justamente un trabajo coordinado donde se sienten las partes, industria, supermercadistas, productores de alimento, y que todos juntos aúnen esfuerzos para poder llegar a solucionar esto. Gracias, Sofi. Gracias a vos. Casi las 7 de la mañana cerramos Entre Nos con Sofi Celasco y ya se va a venir el rotativo del aire con Mariano Martín. Con Nera, el momento de decidir es ahora. Compra y financia todo lo que tu campaña de maíz necesita. Semillas, fertilizantes y más de forma 100% online en un mismo ecosistema digital. Crea tu cuenta en Nera y hacelo fácil, rápido y desde cualquier lugar. Nera, la conexión financiera del agro.